Si piensas que redactar un texto es más fácil que la tabla del 1, estás más equivocado o equivocada que las personas que creen que si tragan un chicle, este tardará 7 años en digerirse. Para empezar, no todos los textos son iguales. Si hacemos una búsqueda rápida en internet, encontraremos desde textos literarios hasta textos informativos. Pero, ¿cuántos tipos de texto existen? Es momento de que conozcas 4 tipos de texto: el informativo, el persuasivo, el instructivo y el literario. Pero hoy nos enfocaremos en los 2 primeros. Comencemos con el texto informativo, cuya función principal es brindar al receptor del mensaje toda la información importante sobre un hecho. Ojo, el hecho a narrar debe ser real. Además, recuerda que un texto informativo no debe incluir nuestra opinión. ¿Por qué? Porque el texto informativo se preocupa en contar los hechos tal cual ocurrieron, Matías. Es objetivo, no subjetivo. ¿Y dónde podemos encontrar ejemplos de textos informativos? En los periódicos o en las páginas web de los mismos. Sí, me refiero a las noticias. Pero en los diarios hay muchos tipos de textos. ¿Cómo reconocer un texto informativo? No te preocupes, no es nada del otro mundo. ¿Sí o no, Vanessa? Así es, porque un texto informativo siempre responde a las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pero espera, si crees que ya lo sabes todo sobre el texto informativo, te cuento que aún te falta conocer sus 3 variantes: texto informativo comparativo, texto informativo descriptivo y texto informativo expositivo. Con el texto informativo comparativo podemos hacer un versus entre 2 hechos. Por ejemplo, podemos comparar el primer viaje a la Luna con la primera exploración al planeta Marte. Y si hablamos de un texto informativo descriptivo y tienes buena memoria, la romperás, porque podrás escribir todos los detalles sobre el suceso que quieres contar. Por último, con el texto informativo expositivo, podemos dar a conocer una investigación sobre un hecho científico, como los avances sobre la cura de una enfermedad, por ejemplo. Ahora veamos cómo funciona el texto persuasivo. Un buen ejemplo sería el guión de ese spot de televisión que apela a las emociones y te conmueve hasta el punto de sentirte identificada o identificado con la historia presentada, o el guión que te motiva a hacer una compra o un viaje. Ojo, el texto persuasivo es redactado con la finalidad de convencer al receptor sobre una idea en particular o inducir al mismo a una acción. Otros buenos ejemplos son los refranes. Por ejemplo, cuando nos dicen "a caballo regalado no se le mira el diente", no se refieren precisamente al animal, sino a que no debemos juzgar un regalo, así sean unas medias. Este tipo de enunciados nos persuaden a proceder correctamente, pero no todos los textos informativos persuasivos son necesariamente breves, como un refrán o un guión de spot de televisión. En otros casos, el autor tendrá que darse el trabajo de argumentar el porqué de su postura, además de exponernos las razones por las que debemos estar de acuerdo con él. En conclusión, el texto persuasivo sirve para generar un cambio en nuestra forma de pensar o actuar. Chicos, les traigo la última pregunta del día. ¿Qué tipo de texto busca producir un cambio en nosotros? A. Texto literario. B. Texto persuasivo. C. Texto informativo. Profe, pero hay una de las alternativas que no hemos visto. Así es, Marco, la alternativa A no la hemos visto, pero que el profe no se dé cuenta que estamos ayudando a los chicos. Profesor, lo escuchamos. Vanessa, Marco, la alternativa correcta es la opción B, el texto persuasivo. Como vimos en el repaso, tiene la finalidad de convencer al receptor. Interesante el video, ¿no? Yo también aprendí muchísimo, pero vamos a seguir hablando de textos más adelante después del corte. No se vayan, ¿ah?